Bendiciones, esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad, empezamos. Qué bueno que estás aquí hoy, qué bueno que estás compartiendo con nosotros y tenemos un tema especial aquí en Menuda Sociedad. Y bueno, antes de empezar el tema y decirte lo cual es, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntame, ¿cómo está todo? Hola Elier, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido a todos? Por acá muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Depende de la hora, el lugar y el momento en que nos veas o nos escuches por acá por este medio. Así es, así es. Tenemos un súper tema y vamos a hablar hoy del propósito y el yo. O sea, vamos a hablar de esos conceptos que para muchos son muy filosóficos, muy de introspectiva, de buscar, de repente que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad, Miguel? O sea, todos nos hemos Claro, caído ahí. Todo el mundo ha dicho, oye, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y de verdad que de repente es un concepto fácil, pero hay unas preguntas que la filosofía abordan, que es cuál es el propósito de la vida, qué es el yo, y lo va tratando desde innumerables ángulos, de verdad, desde innumerables corrientes filosóficas. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellas y vamos a contrastarla con lo que dice la palabra. Porque una cosa es lo que dice la sociedad a través de la historia, a través del tiempo, y otra cosa es lo que dice Dios en su eternidad y en su inamovilidad de opinión, pues porque muchas veces uno cambia, pero Dios no cambia. Entonces, es Miguel, ¿qué así, tenemos por ahí? es Vamos a así. hablar de las corrientes. Eso sí. Cuéntame. Por ejemplo, investigando por acá este tema, no, pues no somos filósofos ni nada por el estilo, pero yo creo que todos hemos, como tú decías inicialmente ahorita, todos nos hemos hecho esas mismas preguntas como seres humanos y queremos responder un poco a ello, ¿verdad? Claro. Investigando esto parte de un movimiento o una corriente filosófica que se conoce como existencialismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto, verdad? El existencialismo filosófico y literario parte principalmente del siglo XX, ¿verdad? Y se pone en el centro de la existencia individual y la libertad personal, ¿verdad? Tiene como idea principal la existencia precede a la esencia, ¿verdad? Esto lo establece un filósofo que es francés que se llamó Jean-Paul Sartre, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? Que primero existimos, o sea, que aparecemos en este mundo y después definimos quiénes somos mediante nuestras elecciones y mediante nuestras acciones. O sea, en resumen, yo lo resumí así con un lema, cuando lo digan ya usted lo va a identificar, un lema de una empresa de juguetes que dice, o sea, tú puedes ser lo que quieres ser. Lo que tienen niños, Yo ¿sabes? pensé que era Chrysler, es excelente. Yo, oye, pero ese no cuadra. Se me vino a la mente y yo dije, ese no es. Sí, yo escuchaba, yo leía esto, lo que planteaban este enunciado y me vino ese lema. Tú puedes ser, en resumen, es tú puedes ser lo que quieres ser. O sea, tú naces y tú a partir de tus decisiones y acciones te puedes formar Ok. a ti mismo, ¿verdad? O sea, entre las características principales de esta corriente dicen, las principales, que no hay un plan predeterminado para tu vida. No hay. No es que nacemos y ya hay algo. No. Eres responsable de darle sentido. Nosotros como individuos, los individuos son responsables de darle sentido a su existencia, ¿verdad? También trata sobre la libertad radical, pero también la angustia y la responsabilidad. Eso como el tema del existencialismo, ¿verdad? Porque inclusive dentro de esta misma corriente hay otra corriente ya más específica que se llama la filosofía del absurdo. Esto lo estableció otro filósofo francés, ¿verdad? Alberto Camus, se llama él, ¿verdad? Esta corriente se centra principalmente en la idea central de que el absurdo nace del choque entre el deseo humano, hay como un conflicto, un constante conflicto Ok. entre el deseo humano de encontrar un sentido a la vida, ¿verdad? Esa pregunta, como decíamos, que nos hacemos todos, de por qué estamos aquí, quiénes somos, de dónde venimos, que son como las principales preguntas que se ha hecho el género humano a lo largo de su historia. Y la segunda, el silencio del universo o del cosmos, también como lo llama él, que no nos da respuesta. O sea, como que el hombre parte de su deseo de buscar esa respuesta y a quién le pregunta en este tema, en este punto que plantea Camus, él dice que le preguntamos al universo. ¿Y qué es el universo? Por lo menos para él, el universo tiene que ver con todo lo creado, las estrellas, la naturaleza, todo lo que podemos ver
¿verdad? Que le preguntamos y no nos dice nada, ¿verdad? Entonces ese conflicto, como que el hombre no es satisfecha esa respuesta a esa interrogante que para muchos, tal vez tú nunca te lo has preguntado, si estás escuchando esto, tal vez tú nunca te lo has preguntado, pero para muchas personas es fundamental en su vida y tiende a mover mucho el tema de nuestra existencia y de lo que somos y de las decisiones que tomamos. No, y es fuerte porque yo creo que en algún momento, y eso dice que cuando uno empieza a despertar de los 9 a los 15 años, hasta que llegas a la vida adulta, o sea, Sí, empiezan esos de decir, pero ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? O sea, yo creo que por ahí hemos pasado todo. Y dime, cuando nos enfrentamos al que viene emanado de ahí, ¿qué queremos ser? O sea, y ahí es una pregunta muy difícil y donde se quiebra mucha gente porque el sistema educativo creo que del mundo o de las principales corrientes del mundo, ¿verdad? Sin hablar de esta gente de Finlandia que tiene unos sistemas educativos más abiertos, más desarrollados para no solamente para la parte, eh, técnica, sino ¿cómo también sería? No, al revés, no práctica. solamente para la parte como deciste, científica o basada en sino que también la parte técnica y la parte artística. Entonces, oye, la gente puede decir, oye, puedo ser un profesional de la carpintería, puedo ser un profesional con la confección de zapatos, o sea, puedo ser, porque claro, hay diferentes tipos de técnicas que de repente, o de oficio, Oficios, que sí. quizás que no van ligados a la ciencia, pero que tienen que ser aprendidos y tienen mucho que ver en las habilidades de la gente. Entonces hay gente que no tiene habilidades de repente para la ciencia, y entonces ahí el que hace la educación hoy en día te descarta porque te dices, oye, si no dominas la matemática, si no dominas la lengua, si no Sí. dominas en un examen, si no, entonces ya no sirve. Entonces mucha gente se queda con eso, como que, ay, es que no nací para nada, porque al final no puedo entrar a una universidad, no sirvo para esto, no sirvo para lo otro, y empiezan unos problemas de existencialismo muy grandes. Aquí yo tengo otras corrientes que me gustó aquí, porque bueno, voy a agarrar dos de aquí, y eudaimonia, que es la de Aristóteles, que dice, el propósito último de la vida es el telos, es alcanzar la eudaimonia, que a menudo se traduce como el florecimiento humano. O sea, todo lo que es la felicidad. O sea, de verdad, Aristóteles hablaba de que no solamente era vivir buenos momentos o vivir momentos alegres, sino era alcanzar la felicidad, sentirte pleno, ¿verdad? Con lo que eres, con lo que haces, con lo que has hecho. Entonces, y está un poco complejo, porque muchas veces podemos decir qué momentos te han generado alegría, pero cuando uno se pone a pensar y dice, oye, es que uno cree que la alegría y la felicidad es lo mismo, es un sinónimo, y la realidad es que no. O sea, la felicidad va más allá de un estado aún del acuerdo a lo que te esté pasando. Y ahí te agarro otra corriente, que es el estoicismo, que esto lo hace un filósofo que es Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, y dice así, el propósito de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Esto implica cultivar la virtud, sabiduría, justicia, coraje y templanza, y aceptar lo que no podemos cambiar con serenidad y enfocarnos únicamente en lo que está bajo nuestro control. Entonces, estas corrientes nos van llevando a que si buscamos la felicidad, ajá, pero o yo la pego con el estoicismo porque tú dices, ajá, vamos cultivando la virtud, o sea, nos vamos volviendo más hábil, más inteligente, con mayor coraje, sí, mayor virtud, Sí, actitudes ante pero, la vida, pues. exacto, pero lo que no puedo cambiar, no me tengo que preocupar por eso. Que uno ve que mucho lo que los japoneses, los asiáticos, practican esto, que ellos no quieren cargar a las otras personas con sus problemas y tampoco andan, o sea, como quien dice, es una visión colectiva, es una visión que somos el colectivo. Y como soy el colectivo, tengo que aportar coraje, valor, estudio al colectivo. O
sea, no es una visión como más occidental, que es más individual o más individualista. Y por último, para entrar ya a lo que me gusta esta visión, porque es el humanismo secular. Y esta es más o menos la visión o la filosofía del mundo actual, de hoy en día, de lo que dice la sociedad, de lo que es el propósito, ¿verdad? Y el yo. Esta visión moderna propone que el propósito de la vida se encuentra en la promoción del bienestar humano, la felicidad y el progreso de la humanidad en esta vida, aquí y ahora. O sea, vivir el presente en base a esa promoción. Se basa en la razón, la ética, la justicia, sin necesidad de recurrir a lo sobrenatural. El propósito es colectivo e individual, mejorar el mundo y vivir una vida plena y ética. Así está mucha gente hoy en día, mucha gente ya sacó a Dios de la ecuación y decimos que tenemos que ser más racionales, o sea, menos, como diría un profesor mío, menos dogmáticos, menos pensando en que hay una deidad, sino al final es como decir, bueno, mira, ¿cuál es tu visión del mundo? ¿Cuál es tu propósito del mundo? ¿Cuál es? Pero ahí yo Sí. te hago una pregunta a ti, Miguel. No, no sé, bueno, si quieres comentar algo, comenta. ¿Tienes algo ahí? No, claro, y ahí es cuando yo digo, o sea, si esto que vemos aquí, de todo esto, de que se plantean estos filósofos, se han planteado a lo largo de la Claro. historia, vemos que esto no es algo tampoco nuevo, este, si hemos llegado a este clima, actualmente la sociedad ha tenido un desarrollo a nivel científico, tecnológico altísimo, ¿verdad? La ciencia y todo esto, estamos en este mundo ya posmoderno, pensamientos posmodernos, donde el hombre salió de este pensamiento moderno, donde gobernaba ciertos principios o ciertos absolutos que se tenían, que venían de siglos atrás. Entonces, supuestamente íbamos a vivir en este siglo lo mejor, ¿verdad? Pero todavía existen estos problemas. Si el hombre a sí mismo está buscando su respuesta y él mismo se las quiere dar, pero no las ha conseguido, ¿verdad? Porque si todo esto que estamos diciendo, comentando, suena muy bien, y son valores, Claro. son nobles y causas, y no estamos en contra de ninguno de ellos, ¿verdad? La justicia, buscar la felicidad, buscar la alegría, vivir de cierta manera honradamente y con cierta dignidad, pero si esto es lo que se planteaba en la sociedad actual, no lo estamos viviendo. Ahorita más bien al revés, al contrario. La sociedad ha retrocedido en temas, se han incrementado, por lo menos cuando hablamos con Patricia, la psicóloga, se han incrementado los problemas, estos tipos de problemas existenciales, ¿verdad? Entonces, Sí, en vez de que esto nos dé una respuesta, no ha dado respuesta, ¿verdad? Entonces ahí cuando tú dices, yo ahí apelo a la razón, analicemos, como Dios nos dio razonamiento, Dios nos hizo a su imagen, claro, Dios claro, claro. analiza, ve la sociedad. Tú dices, si lo que plantearon todos estos filósofos y que supuestamente vamos a vivir o viviríamos, no lo estamos viviendo. Bueno, y parte del existencialismo habla de esto, pues, esta parte de la corriente del absurdo que se planteaba Camus también tiene que ver con eso. El hombre, al ver su realidad, reconoce que su realidad es lo peor, pues no hay nada mejor, no hay para dónde ir, no hay para dónde qué camino tomar, sino que es una especie como de pesimismo en cierta manera. Entonces el hombre cae o en esos dos extremos, o en un pesimismo o un optimismo extremo. Y aquí quería No, agregar, y es fuerte. uh-huh, Dime, agrega, agrega. no, como otro filósofo que hablaba mucho, bueno, que lo hemos nombrado en otros capítulos, que es Nietzsche. eh, él decía, basado en esta idea, él dice, la vida no tiene propósito dado por un creador. Somos producto de procesos naturales y caóticos. O sea, partiendo del postulado de que Dios ha muerto o hemos matado a Dios, borramos la línea del horizonte. Entonces, no hay. Somos el producto, imagínate, de procesos naturales y caóticos. Y eso nos lleva a pensar. O sea, somos animales, ¿verdad? En resumen, un animal no tiene alma, no tiene razonamiento, el animal tiene instinto, ¿verdad? Entonces el hombre es un animal un poco mejor, ¿verdad? Somos unas máquinas con cierta inteligencia que no tenemos alma ni corazón, sino que somos productos de eso. Y bueno, aunque no es filósofo, alguien que es Carl Sagan, que fue un científico, divulgador científico, él tiene una frase que dice, el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, provienen del interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos polvo de estrellas, ¿verdad? O sea, nosotros
suena muy bonito, ay, somos polvo de estrella, pero aunque esto no tiene un basamento científico, más bien parece algo filosófico. O sea, Claro. no, venimos de la nada y aparecimos. De la nada produjo algo. Son cosas que te ponen a pensar. Pero al final es como que es tremendo porque es el hombre buscando conseguir una razón. ¿No? Y Y de buscando repente, respuestas en sí mismo y respuestas exacto, que sí, trascienden a su vida. y ahí pasa, creo que va a todo, porque yo creo que por eso está la religión cala tanto y al final hace tanto daño. ¿Por qué? Porque al final tú al no encontrar respuesta, tú buscas algo superior. O muchas veces, por no encontrar respuesta en algo superior, buscas otra vez en ti decir, bueno, mira, llegamos al punto de que somos polvo de estrella y ya, pues vamos a dejarlo así y vamos a trabajar en hacia adelante. Y yo te digo algo, yo creo que hoy en día, basándonos, es que es tremendo el pensamiento de que, o sea, la gente está en una lucha constante y la vida, o sea, la vida que hoy vivimos, este modernismo, va atropellando de tal forma que al final tú dices, no sabes lo que estás viviendo, porque puedes tener la mente de repente en Estados Unidos, porque pasó la noticia, puedes tener la mente en esto, puedes tener la mente en un coaching, puedes tener la mente, y al final buscas patrones visibles que te digas, no, mira, es que yo creo que Ismael Cala, ¿verdad? Que es un hombre que habla de una espiritualidad y esto, otro, más o menos va conmigo, o el pastor tal va conmigo, y, o sea, ¿me entiendes? O sea, vamos Sí, agarrando filosofías estamos de buscando personas, respuestas a sí, sí, nuestras preguntas. y filosofías humanas al final, porque al final yo te puedo decir algo que hoy en día, y dije dos veces al final, yo te puedo decir algo que puede escucharse muy bonito, pero puede estar lejano de Dios, aunque pareciera que fuera de Dios. ¿No? Y ahí Y es, en eso, ¿no? dime, Dentro del contexto de la iglesia, por decirlo de una manera, estas corrientes han calado, ¿verdad? claro, Entonces, que busca tu propósito y cosas así. Hay libros de que 7 pasos para el éxito, sí, que tú dices que, bueno, está bien, son ideas humanas y esto bueno, se conoce como un sincretismo, que es una mezcla entre la cultura, religiones y todo. Entonces, eh, todos estos no, y que pensamientos, hay conceptos que parecen apetitosos, ujú, por ejemplo, manifestar, o sea, tus pensamientos, tu esto, lo otro, o sea, ya tráelo, o sea, y parece bíblico, decláralo, decláralo, exacto. desata la Oye, palabra. claro, parece bíblico, ¿por qué? Porque son corrientes al final filosóficas, que hoy en día han calado y ha estado en la iglesia y ha estado en corriente que mucha gente dice, bueno, sí, no es así, así funciona. Mira, yo quiero decir para empezar a ver lo que dice la Biblia, y a mí me gustó mucho esto, que el propósito fundamental no es un qué, sino un quién. O sea, no es un Bueno, qué voy a hacer o qué tengo que hacer o qué estoy diseñado para hacer, sino es quién. O sea, y ahí va lo que dice 1 Corintios 10:31, dice, si pues coméis, si tú comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Al final, la existencia humana, la creación de Dios, la palabra dice que todo fue diseñado y todo está diseñado para glorificar a Dios. El propósito de nosotros es glorificar a Dios. O sea, nuestro propósito es uno solo y es el propósito de hacer la voluntad de Dios. Mucha gente habla de éxito, hablamos de éxito y creen que el concepto de éxito es errado, pero si tú vas a Josué 1:18, que habla del éxito, si tú buscas una visión actual, te va a decir, te va a hablar la palabra, literalmente la palabra éxito, te la va a poner ahí. Pero ¿cuál es el éxito que te habla Dios para Josué? Es hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios,
es el camino del éxito. O sea, es decir, no hay 10 pasos para llegar al éxito, Sí. sino que hay 1.000.000 de pasos que están O uno diseñados en la solo. Biblia. O uno solo, exacto, uno solo, que es hacer la voluntad de Dios. Pero claro, para tú saber la voluntad de alguien, o sea, por eso me gustaba esta parte, que no es un qué, sino un quién, porque para que mi hija sepa cuál es la voluntad mía, tiene que beber de mí. Claro. ¿Me entiendes? Tiene que escucharme, tiene que hablar, Conocerte. tiene que conocerme, tengo yo que haber derramado de lo que yo pienso, de lo que yo creo que es justo, lo que yo creo que es lo correcto. Y si eso no ha pasado, ella no puede hacer mi voluntad. Así. ¿Tienes algo ahí? ¿Tienes algo ahí? Porque estoy viendo No, que está. es que cuando dijiste lo de José me acordé algo que estaba leyendo esta semana, interesante, de responder a la voluntad. Si vemos que el Claro, sucesor de Moisés fue Josué, el que le iba a dar la tierra por sí, posesión a la nación de Israel. Y es interesante porque, bueno, Dios le entra, le dice, fuérzate, sé muy valiente, y se lo repite un montón de veces. Pero después le dice que guarda, o sea, atesora de estas palabras, lo que viene siendo Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces ahí para complementar lo que tú decías, de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y leyendo un poquito, el punto coyuntural aquí que quería comentar era que José venía, después si sigue leyendo el capítulo 5 habla de que él circuncida a la gente para cumplir con el pacto de Dios y está preparando el ejército y todo el tema, el pueblo para ir a la batalla. Y en el medio del capítulo 5 se le aparece un varón, y aquí por lo menos la Reina Valera coloca el título Josué y el varón con la espada desenvainada, ¿verdad? Entonces él le pregunta quién eres, o eres de los nuestros, o eres de nosotros, o eres del equipo contrario. Y él le dice, no. O sea, él le preguntó, ¿eres de ellos o de nosotros? Y él le dice, no, o sea, como que de ninguno. Dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor siervo? Y el príncipe del ejército le respondió, quita el calzado porque el lugar donde estás es santo. Aquí el tema que yo quería decir es que José venía con su pensamiento, con su idea. Ya Dios le dio una palabra, pero él dijo, no, voy a armar el ejército, ya vamos a ir a pelear a Jericó, que fue la primera ciudad que tomaron. Y en el medio se le aparece este príncipe que se nombra a sí mismo como el príncipe del ejército del Señor de Jehová. Muchos teólogos dicen que es una cristofanía, ¿verdad? Una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, porque lo adoran. Entonces, Dios le dice, miren, Josué, usted aquí, yo soy el príncipe de este ejército, ¿verdad? No piense que es usted. Usted no es el que le va a dar la tierra a esta gente, sino que soy yo y usted me va a obedecer a claro. mí. Entonces, ahí está el tema, ¿verdad? Entonces venimos con esta idea de que queremos hacer lo que nosotros pensamos para nuestra vida, nuestro propósito, nuestras metas, nuestros proyectos, pero Dios se nos aparece tal vez en algún momento de nuestras vidas, por su gracia, este príncipe del ejército de Jehová se nos aparece y dice, miren, no es así, yo soy el que comando este plan. No, aquí te hago una fe de rata porque es Josué 1:8, no Josué 18. Yo dije Josué, José. o capítulo 1:18 no existe, porque llega hasta el 16. Pero José mira lo que 1:8, dice, sí. o sea, la versión de que yo tengo, la PDT, la NBI, te dice así: repite siempre al pueblo las palabras de la ley de Moisés, practica día y noche leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que es escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Entonces, al final es lo que tú dices, o sea, para el racionamiento humano, Jericó era imposible que cayera dándole vuelta. O sea, era imposible, era imposible. O sea, cuando uno entiende eso, tú dices, es que eso no te hace tener menos fe. Al contrario, te habla de que muchas veces la fe es irracional. O sea, para no decir siempre. O sea, la fe es algo que yo he tenido un profesor que me decía dos cosas. El profesor, Dios lo bendiga, Guillermo Colmenares, él me decía que la raíz mía era dogmática, porque como era cristiano, entonces, pero él era muy científico, muy y él me dijo una vez, mira, hay un único animal, o sea, todo, y esto por ahí, esta corriente está saliendo mucho por ahí, que todo animal en la tierra tiene depredador.
un depredador directo que lo controla. Más bien, cuando hubo, con la gente, cuando y los ingleses fueron a Australia, ellos llevaron sus animales, porque los animales de Australia no, ellos no los conocían, pues. Entonces ellos llevaron el conejo. Y si tú como yo, que somos de los 90, que vimos Bugs Bunny, Sí. que cuando lo perseguían decían, oye, la Temporada de cacería de conejo. conejos. Temporada. Temporada de conejos, esa es la cosa, temporada de conejos. Entonces, eso viene de que en la época los conejos, como no tenían depredador directo en Australia, se inundaron tanto Australia que había sobrepoblación de conejos. Y así pasó igual con las pirañas. Las pirañas, cuando uno ve que también somos de los 90, de los 2000, la película Piraña, que era una película de terror, o sea, que tú decías, oye, ¿cómo las pirañas son el Caribe, aquí en el Amazonas? Sí. ¿Qué pasó? Que cuando los estadounidenses, ¿verdad? Llegaron al Amazonas, ¿verdad? Por el petróleo, por todo esto, empezaron a hablar, a escuchar de un animal, de un pez que comía carne. ¿Verdad? Que comía carne y lo atraía la sangre. ¿Y qué hicieron esta gente? Se lo llevaron a sus tierras. Pero como todo, la gente se cansa. ¿Y qué hace con el pececito? Lo lanza o lo lanza por el inodoro. ¿Y eso para dónde llega? Llega Al río. No, a los ríos, a los lagos. Y empezó, como no tenían depredador furtivo, o sea, depredador furtivo, no, depredador directo. ¿Qué Natural. hicieron? Que muchos lagos o sea, no es que se contaminaron, sino que había una Sí, sobrepoblación. no, y eso afecta a la Entonces, fauna, pues, local y todo el tema, genera un claro. desequilibrio. Entonces él me dijo, él nos contaba todo esto. Yo estaba imagínate, en tercer semestre, sí, en segundo semestre, tercer semestre de la carrera. Y él nos dijo, ¿cuál es el animal, verdad? Que tiene una sobrepoblación a tal punto y que no tiene depredador furtivo, depredador directo, disculpa. Entonces, ¿cuál es ese animal que no tiene un depredador directo? Los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la única explicación lógica? Que no somos de aquí. Nos mandaron. Que no podemos ser Nos de aquí insertaron porque en este ecosistema. ya. Y si tú vas al libro de Génesis, ¿de dónde te sacaron a ti? Del huerto del Edén. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no eres de este tiempo. Entonces, por eso volvemos a caer en lo mismo que hablamos ahorita. Desde el tema filosófico y el tema de la palabra, haciendo un contraste, es que no vinimos para hacer algo, porque no es que, porque muchas veces creemos que nuestro propósito es lo que hacemos. O sea, si tú eres arquitecto, tu propósito es construir casa, es diseñar edificios, ese diseño interior, ese es tu propósito. Y la realidad es que no, y por eso es que hoy en día hemos visto tantas vidas vacías, porque cuando pasan los años y has construido 10 edificios, y has construido 10.000 casas, y has hecho 10.000 remodelaciones, y después dices, bueno, pero es que esto es todo. Igualmente con el matrimonio, tienes 10 años de casado, 20 años de casado, 30 años de casado, y la pregunta vuelve a hacértela, ¿y esto es todo? Y así vas con cada cosa de la vida, o sea, con cada cosa de lo que puedas tener. O sea, tú de repente, el que tiene el Ferrari es porque, bueno, dice, esto es todo lo que yo quería. Esto es todo. O sea, oye, cuando uno alcanza algo, tú dices, ah, bueno, pero esto es todo. Yo Sí, pensé que me iba a ser más feliz. y hay una, Yo pensé que me iba a ser más ahí yo feliz. agregaría una pregunta, y es Ajá, que el hombre tiene una necesidad innata, ¿verdad? Yo diría que un deseo que Dios mismo colocó, y el hombre lo anda buscando satisfacer en todo esto que tú decías, ¿verdad? Entonces, por eso es que no encuentra, porque muchas veces colocamos el objeto de nuestra esperanza en algo, en alguien, en alguna cosa, alguna circunstancia o algo que queremos que pase o que acontezca en nuestro futuro. Y tal vez, bueno, por misericordia de Dios, tal vez algunos alcanzaron esas cosas, por lo menos decías el éxito profesional, empresarial, qué sé yo, familiar, tienen familia, tienen empresa, pero se dan cuenta que eso no lo satisface, llega un punto en que no es lo suficiente, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza esa pregunta, ¿qué más hay? ¿Qué más y el hombre, en buscar eso, tal vez el hombre en vez de ser mejor, tal vez creo que ahorita se ha hecho peor, se ha corrompido, ¿verdad? Aún más con todo lo que vemos en las sociedades actuales, ¿verdad? Eso como, Sí, y como para entrar en el tema de la Biblia, yo tenía por aquí
Lánzalo. que David también se hizo una pregunta. En el Salmo 8:4, David se preguntaba, o él decía, lo preguntaba a Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, dice la Reina Valera. En la versión NTV dice, ¿qué son los simples mortales? En la NBI dice, ¿qué es el hombre? Y en la PDT dice, ¿qué es el ser humano? O sea, David se estaba preguntando quiénes somos, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí yo creo que partimos tres preguntas que decíamos al inicio que se hacen, o se ha hecho el hombre, preguntas existenciales, que es quién soy, que tiene que ver con la ¿Ok? búsqueda de la identidad, soy lo que hago, lo que pienso, lo que siento o algo más, o de dónde vengo, ¿verdad? Que es el origen de la vida, del universo, que hablando científicamente el hombre en este tiempo ha desarrollado tal conocimiento de todo esto, ¿verdad? O somos creación de un ser superior también, o el resultado del azar Claro. cósmico, como decían estos filósofos que nombramos anteriormente. Y la otra es por qué existo. Entonces, me llamó mucho la atención porque David mismo se hacían las preguntas, pero yo lo veía y lo contrastaba, pero David sabía a quién hacérselas, ¿verdad? Porque los otros filósofos que decíamos anteriormente también se preguntaron lo mismo, pero ellos mismos dicen que se la están preguntando al universo, al cosmos. Entonces están buscando un sentido en cosas naturales cuando nosotros sabemos que tenemos una esencia espiritual que Dios mismo depositó en nosotros y que solamente es como una pieza, muchas veces lo comparan con la pieza de rompecabezas. Esa pieza es única, específica, no hay otra igual y solamente se encuentra en Él. A mí me gusta esta palabra que está aquí en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es tremendo porque Dios hizo un marco, ¿cómo diría? Un marco conceptual para decir y aplicable para que nosotros pudiéramos caminar en ella, para que nosotros pudiéramos vivir en ella, para que nosotros pudiéramos cumplir el propósito. Y fíjate que no estamos hablando del Antiguo Testamento, del viejo pacto, sino que estamos hablando del nuevo pacto, diciendo un Pablo al libro, a los Efesios que era, hey, o sea, estamos para Cristo. Y que si tú mientras más te acerques a Cristo y quieras hacer lo que Cristo te dice en su voluntad, en la voluntad del Padre, oye, vas a poder alcanzar mayor conciencia. De aquí vamos a otra parte de lo que íbamos, del yo, porque no solamente buscamos propósito, sino que el propósito nos indica nuestra identidad. O sea, ¿me entiendes? O sea, que cuando tú te encuentras, es como la lavadora, pues la lavadora, ¿cuál es el propósito de la lavadora? Lavar Claro. la ropa sucia, pues, ¿verdad? Y al tener ese propósito claro, ya tiene una identidad. O sea, tú identificas la lavadora como el lugar donde se lava la ropa sucia. Entonces, es increíble porque cuando nosotros nos cuesta entender esto, eh, es rudo porque dice, aquí tenía, él dice, la paradoja en que al perder nuestra vida por causa de Cristo, en realidad la encontramos. Nuestra verdadera identidad no se encuentra mirando hacia adentro, sino mirando hacia arriba. Y me gustó esta frase Eso. porque es verdad. O sea, nuestra verdadera identidad, nuestras verdaderas respuestas, tú que estás ahí viendo, escuchando, mientras que estás haciendo algo, porque puedes estar haciendo algo más y escuchando, ¿no? Eh, ojo, o sea, lo que estás buscando, las respuestas que tú estás buscando, no te las va a dar Miguel, no te las va a dar Elías, no te las va a dar un pastor, sino que te la va a dar tu creador. Y si entendemos eso, mira, vamos lejos porque tenemos una identidad clara. ¿Me entiendes? Tenemos una identidad clara que es una identidad, primero, de creación y ahora en Cristo de hijo, de familia, de coheredero. ¿Me entiendes? Tienes un lugar donde pertenece. Y a mí me gusta eso, me gusta tener un lugar donde pertenecer. Así es. Miguel, vamos cerrando. ¿Cuáles son tus palabras finales de este tema? Cuéntanos. Bueno, este fue como una abreboca de este tema, es muy complejo, ¿verdad? Y Sí, tiene muchas aristas y podemos profundizarlo en otro episodio un poco más. Pero me quedo con lo que tú decías, ¿verdad? Cuando entendemos
¿De dónde venimos? Primero reconocer al Creador. O sea, partir de allí. Ese es el primer paso que hay que tener claro. Porque si no partimos, ese es el fundamento. Si no tenemos ese fundamento, ya después de allí, lo que acontezca en nuestra vida no va a tener sentido, como tal vez podemos estar Sí. viviendo o pueden estar viviendo muchas personas. Pero si entendemos que nosotros pertenecemos a Él, ¿verdad? Que nosotros venimos de Él y que volvemos a Él y que fuimos creados para su gloria, ahí sí nuestra vida vamos a empezar a orientarla y a, no me gusta usar el término llenar, porque suena como muy cliché, llenar el vacío, llenar el vacío, sino a caminar en ese propósito, porque no vinimos, y aquí era otra cosa que quería agregar con lo que decías del propósito, la frase que dijiste, no vinimos a cumplir un propósito, sino que vinimos por causa del propósito, que es lo que dice, Amén. que es lo que dice Pablo en Efesios, ¿verdad? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús para que fuéramos santos, sin mancha, delante de Él, ¿verdad? Entonces, Él nos bendijo y Él nos envió. Entonces, de Él venimos y a Él volvemos. Y mientras volvemos, Dios nos ha dejado ciertas cosas para cumplir y establecer que está en su manual, ¿verdad? Así como un electrodoméstico tiene un manual que nunca leemos, nosotros también tenemos un manual que muchas No lo veces... leerás tú, Miguel, yo sí lo leo. No, men. Cuando no te funciona, que lo bajes. Sí, claro, es la forma que hay que leerlo. Entonces, Después que lo montas todo mal, ahí lo lees. sí, y a veces, muchas veces nos pasa a nosotros, no nos está funcionando nuestra vida como vivimos, y bueno, aquí está el manual, tenemos que ir a él y pedirle a Dios que nos alumbre el entendimiento. Amén, 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 amén. Bueno, señores, esto es Menuda Sociedad, Entrenados Comunidad de Fe. Nos vemos en el próximo capítulo. Compártelo y escribe qué es para ti el propósito o qué es lo que Dios te ha enseñado, el propósito de su propósito en ti. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Chao. Nos vemos.